Gracias, Dios, porque sabemos que estamos delante de ti para poder, Señor, ser edificados, Señor, en tu palabra. Yo te pido que lo que hablemos, Señor, en el día de hoy sea de edificación para cada uno de nosotros, Dios, y que podamos entender, Señor, el propósito tuyo, Dios. Te doy gracias por la disposición, te doy gracias por el tiempo, te pido por las personas que no han llegado aún, Señor, te pido que las traigas pronto, Señor, a este lugar y que podamos hoy, Señor, aprender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llegó Paola. Buenas noches, Paola. Dios te bendiga. Buenas noches, amén, pastor. Buenas noches a todos. Bueno, yo le voy a pedir el favor a Ingrid que les avisara que tuvieran su Biblia de pronto a la mano, que tuvieran la Biblia para la clase. Entonces, la idea es que habíamos terminado la clase pasada, hoy vamos a empezar la parte de Cristo crucificado y es el centro de nuestra predicación. Y es algo que tenemos que entender de lo que significa, de lo que es el propósito de la predicación, y es hablar de Cristo. Entonces voy a repartir unos textos bíblicos cuando termine esos versículos, entonces vamos a tomar otros. Entonces, eh, Pastor Humberto, su merced va a estar, ¿sí? O sea, ¿lo puedo colocar uno? Sí. No me contestó. Bueno, Lida, Juan 5:39, por favor. Eh, Aide, Mateo 2:15. Pastora Brillí, Oseas 11:1. Ahí cuando terminemos todos abrimos en Lucas 24, pero entonces va a repartir unos versículos. La última que repartí fue la pastora Brillí, ¿cierto? Entonces, Paola, Lucas 24:14. Hermana Margot, Lucas 24:16. Hermana Ingrid, Lucas 24:18. Y ahí ya seguimos cuando sigamos, seguimos con Lucas 24, unos versículos. ¿Listo? Bueno, estamos hablando de Cristo crucificado, el centro de nuestra predicación. Entonces estamos hablando de que el motivo de la predicación, es más, ¿por qué predicamos? Si tú tuvieras que predicar, hermana Aide, ¿por qué predicarías? O sea, cuando predicas, ¿cuál es el propósito de predicarle a alguien el mensaje? Hermano Luis, buenas noches, Dios te bendiga. Em, Pienso que sería más como el mensaje que yo puedo transmitirle a las personas, pero pues que sea verdadero, ¿no? Un mensaje verdadero. El que está escuchando el partido, si le va a bajar un poquitico, gracias. Lida, ¿por qué predicarías o qué es lo que buscas cuando predicas? Hermano Luis, eh, buenas noches. Llevar un mensaje, pero sobre todo pedirle al Espíritu Santo que ministre a la vida de cada persona conforme a su propósito. Ok, un mensaje que ministre la vida. Hermana Margot, ¿por qué predicarías? Un mensaje para enseñar a las personas y que sea tocándoles en esa prédica que les toque el corazón. Ok, listo. Todos los que han hablado hasta ahora han dicho Iván, faltaba Iván, de predicar un mensaje que sea el que toque corazones, que sea conforme a la voluntad de Dios, pero algo esencial para mí. Entonces, por favor, ¿quién tiene Juan capítulo 5 versículo 39? Por favor, léalo. Yo, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí está diciendo dos cosas claras. Primero, que las personas que escudriñan la palabra lo hacen porque entienden o creen o están convencidos de que en ellas se encuentra la vida eterna, y agrega que ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que el mensaje central de la palabra es la redención del hombre, y el personaje principal de la palabra es el artífice de esa redención, que es Cristo. Por lo tanto, todo lo que ustedes dijeron, sí, claro, que sea inspirado, que toque a las personas, pero entendiendo siempre que el mensaje es cristocéntrico, que siempre la pastora Brigitte me permitía escuchar una prédica que ella compartió. Escuché la vez pasada la de Lida, y por ejemplo en la prédica de la pastora Brigitte me gustó cómo la enfocó, que hablaba acerca de la obediencia, pero colocando siempre la obediencia, pero ¿cuál es el mejor ejemplo, por ejemplo, que tenemos de obediencia? Es Cristo. Entonces, llevarlo siempre a ese sentido.
Entonces les hablaba de la hermenéutica. Cuando hablamos de la hermenéutica, es una materia que ustedes van a ver. La hermenéutica es el arte de interpretar correctamente la Biblia. ¿Qué es el arte de interpretarla correctamente? De que nosotros podamos decir realmente lo que dice el texto y no lo que yo creo. ¿Por qué? Porque la Biblia se puede prestar para malas interpretaciones y para malas enseñanzas si nosotros no tenemos en cuenta qué es lo que nos está dando. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vean hermenéutica, van a encontrar una serie de reglas y esas reglas tienen que ver con reglas gramaticales, reglas históricas, reglas teológicas, reglas generales que le van a decir el por qué usted puede interpretar un texto de X o Y manera. Le va a enseñar, por ejemplo, que la Biblia es la mejor intérprete de ella misma. O sea, que yo no puedo decir o sacar de contexto nada de lo que hay en la palabra. Entonces, la tarea del predicador, la tarea suya como predicador, es en primer lugar hacer una correcta hermenéutica del texto. Entonces, por ejemplo, usted puede escoger un sermón temático o usted puede escoger un sermón expositivo. El temático ya dijimos que era escoger un tema y sobre ese tema voy a predicar. O puede escoger un sermón expositivo y es tomar un texto bíblico y ubicarlo. Si es expositivo, listo, usted va a tomar un texto y sobre él va a predicar. Pero si es temático, usted va a tomar algo, es más, por ejemplo, voy a tomar a la pastora Origi. El sermón que la pastora Origi dio el domingo era un sermón temático. El tema era la obediencia. Pero siendo un sermón temático, ella tuvo que tomar un texto para desarrollarlo. Ahora, sea positivo, sea temático, yo siempre voy a nutrirme con otros textos, con otra palabra, otra parte de la Biblia, pero tengo que entender realmente qué es lo que está diciendo. Entonces, por ejemplo, la pastora hablaba sobre Samuel y hablaba sobre la desobediencia que tuvo Saúl cuando tuvo que ir a hacer una tarea que Dios le había encomendado y ella lo enfocó en el sentido de que esta persona no obedeció. Y a partir de eso, ahora el contexto que lo hizo, y si ustedes miran, ella no tuvo que buscar algo rebuscado y supra espiritual, no, ella simplemente estaba, es más, dijo al principio, leyó todo el texto, dijo, ya, no hay necesidad de predicar, ya lo dice todo. Entonces lo que está hablando es que no hay necesidad de buscarle algo místico, porque ya el mismo texto lo está enseñando. Entonces lo que ella hizo fue desarrollar puntos a través de eso es lo que estaba diciendo. Entonces, cuando yo hago una correcta hermenéutica, que es la interpretación del texto, entender el texto de lo que voy a hablar, voy a predicar lo que Dios quiere que yo predique y no lo que el predicador crea que es lo más adecuado. Eso es lo importante, que yo predique lo que el texto dice y no lo que a mí me parece que es más adecuado. Y hoy en día es muy fácil encontrar predicadores y encontrar prédicas donde la persona que está dando el texto, lo que está predicando es lo que le parece, lo que cree y no lo que realmente está diciendo el texto. ¿De acuerdo? Ahora, los primeros predicadores, ¿quiénes fueron? Los apóstoles. Ellos fueron los primeros que predicaron. Entonces nosotros sabemos, recuerdan que hablábamos de ser enviados. Entonces cuando Cristo asciende al cielo, Él no les dijo, vayan y prediquen. No, Él les dijo, esperen la promesa del Espíritu Santo y ahí sí van a ser enviados a predicar. Y los apóstoles, que fueron los primeros predicadores, los que le enseñaban a la iglesia primitiva, tenían en cuenta que el centro de la palabra era Cristo. Y esto no es una tarea fácil, no es algo sencillo siempre. Entonces voy a colocarles un ejemplo y acá es donde empezamos a mirar. Si usted va a la palabra en Mateo, capítulo 2 del 13 al 23, yo coloqué ese texto, no lo coloqué. ¿Ese texto de qué está hablando? Ese texto está hablando acerca de cuando nace Jesús y de la matanza de los niños. Está hablando cómo Herodes manda a matar a los niños, José saca a María y al niño de la tierra, y después en Mateo 2:15 dan la siguiente instrucción. ¿Qué es lo que, o dan la siguiente palabra? ¿Qué dice Mateo 2:15? ¿Quién lo tiene? Aide, por favor, léelo. Dice, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, de este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Ok, listo.
Entonces el autor del Evangelio de Mateo, que es el mismo Mateo, está tomando una palabra que está ¿en dónde? Si es una palabra profética, ¿en dónde está? En la misma Biblia. En un libro Igual profético. en el Antiguo Testamento. Y está tomando una palabra que está en el Antiguo Testamento y la está trayendo a ese momento actual. Pero ahora tenemos que mirar qué es lo que está diciendo, de dónde la tomó. Entonces, por favor, vayamos a lo que dice Oseas 11:1, que es la profecía la que está tomando. ¿Qué dice Oseas 11:1? Ya. O sea, 11:1 dice, desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mí, Ok, el texto que acabas de leer, Pastora Brigitte, ¿de quién está hablando? ¿Ese texto a quién se refiere? de Jesús. No, ¿qué dice el texto literal? Ah, desde que Israel. Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, Listo, entonces, del pueblo elegido por Dios. exacto, entonces está hablando del pueblo elegido. Y uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Mateo habla de Jesús? Porque esa fue no la confusión, sino por eso la pastora Brigitte de una vez dijo de Jesús. Ellos lograban hacer esa interpretación porque Jesús mismo les enseñó que toda la escritura apuntaba a él y que este texto de Israel llamé a mi hijo, aunque está hablando del pueblo de Israel y está hablando literalmente lo que pasó en el antiguo, en el principio, en el Éxodo, está refiriéndose también a Cristo en un cumplimiento de la profecía. Entonces, una de las cosas que hacen que nosotros creamos que Cristo es el Hijo de Dios, bueno, no afecta todo, pero la serie de profecías que han venido cumpliéndose sobre Cristo, y esta es una de las profecías que se cumplió. Así que quiere decir que aunque el texto habla de Israel, los apóstoles lo interpretan de esta manera porque Jesús les enseñó a interpretar de esta manera las escrituras. ¿Y de qué manera estoy colocándolo? Con los ojos puestos en Jesús. Y acá viene el trabajo complicado que tenemos. Es cómo yo puedo encontrar a Jesús en cada texto bíblico. ¿Cómo yo identifico a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Bueno, obviamente en el Nuevo Testamento es más sencillo encontrar a Jesús, pero ¿cómo en el Antiguo Testamento, cómo puedo yo encontrar a Jesús? Y cuando lo puedo hacer, cuando coloco los ojos en Jesús, es la forma en que nosotros debemos aprender a interpretar la Biblia. Entonces, cada que usted tome la palabra, cada que usted vaya a escoger un tema, no importa que sea Génesis, Apocalipsis, no importa que sea Deuteronomio o el que sea, usted debe encontrar a Jesús. Le voy a colocar otro ejemplo. Y ese ejemplo está cuando Jesús resucita. Y todos conocemos lo que sucedió. Este relato está en Lucas, que ustedes ya tienen. Ahora sí, por favor, todos abran su Biblia en Lucas 24. Y en Lucas 24, el título de la porción habla de el camino de Emaús. Y usted sabe lo que ha sucedido. Entonces vienen dos hombres, están caminando, están un poco decepcionados por todo lo que ha sucedido y vienen hablando con respecto a lo que está pasando. Lucas capítulo 24, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. 24:14 dice, e iba, perdón, Le Dale. toca a Pau. A Ingrid le toca el 18. Bueno, Pau, dale y después Ingrid. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Listo. ¿De qué cosas estaban hablando? de la ¿De qué cosas venían crucificación hablando? de la crucificación de Jesús. De la crucifixión de Jesús. Entonces están hablando de lo que está pasando, pero ellos en ese momento, ¿cómo es su actitud o cómo es su semblante o cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo está? Están tristes, ¿Por qué están tristes? pues porque crucificaron a Jesús, ¿sí? Listo, Porque entonces, fue la bueno, sepultura. tienen el dolor de la muerte de Jesús. Ok, listo. Entonces digamos que es la misma muerte que podemos sentir cuando alguien que amamos se muere. Pero hay algo más que les causa dolor a ellos. ¿Qué es lo que más les causa dolor? ¿Qué perspectiva tenían los apóstoles sobre Jesús? ¿Cuál era su perspectiva?
que él iba a ganar, como a triunfar, que él iba a vencer a los romanos de pronto. Que él iba a vencer a los romanos, que él iba a Iba a volver a reinar, recuperar a a reinar. Israel, que él iba a llevar a la cúspide. Entonces, no soltando estos textos que estamos mirando, si usted mira el Evangelio, en Mateo, en Marcos, en Lucas, nos muestra cómo Jesús en varias ocasiones le dijo a los apóstoles que era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado, fuera engañado, fuera humillado, fuera a la cruz, muriera y al tercer día resucitara. Mas, sin embargo, ellos, en todo esto que les hablaba, ellos no lo entendían. Ellos no tenían ni idea, porque ellos antes querían era hacerlo rey, querían levantarlo, querían estar en ese sentido al lado de la persona que los iba a formar. Era su paladín en ese momento, ¿de acuerdo? No lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Lucas 24:16, ahora sí creo que es Ingrid. Yo. Ah, bueno, entonces hermana Margot. Ingrid, Dice, cuando nadie diga yo, le toca a su merced. dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Listo. Déjeme hacer un paralelo acá. Estaban velados. ¿Qué quiere decir? Que no la estaban viendo. Yo siempre me pregunto cómo no lo podían conocer. Una teoría que tengo es que de pronto fue tan fuerte el impacto de ver a Jesús y cómo quedó en la cruz del Calvario que la imagen que les quedó grabada fue la de la cruz y no lo de él. Mas, sin embargo, estaban velados y tal vez a veces nosotros, cuando vamos a la palabra, esto no es que lo esté sacando como conclusión, sino quiero llevarlo a la parte práctica. Cuando vamos a la palabra, a veces estamos con nuestros ojos velados que no podemos identificar a Cristo, no lo podemos entender. Entonces usted lee versículos y dice, pero el pastor dice, pero acá, ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo veo? ¿Dónde está? Y algo más adelante vamos a colocar un ejemplo. Listo, entonces estaban velados. Él ve su tristeza, escucha su conversación, perdón, y les pregunta que qué están hablando. Ahora, esa pregunta es tonta, es como si yo le preguntara a Lida, ¿qué es lo que está viendo en ese cuadro? O sea, pues todos sabemos que está mirando en el cuadro, ¿verdad? Entonces la idea es lo mismo acá, o sea, ellos dicen, ¿qué es lo que está mirando? O sea, ¿qué es lo que están conversando? Y viene lo que dice el versículo número 18, 24:18, ¿qué dice? Ahora sí, Ingrid, creo. Eh, dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ahora, me llama la atención porque de la manera como ellos lo presentan, quiere decir que el hecho de la muerte de Jesús no fue algo pasado desapercibido. Toda la gente de ese pueblo, de ese lugar, lo entendía. Seguramente no solamente estos hombres, sino todas las personas, todo en las casas, en las tiendas, en las calles, en las plazas, todo el mundo hablaba de lo que había sucedido con Jesús, cómo lo habían crucificado, todo lo que había pasado. Y ellos están mirando a Jesús como que, ¿cómo así? ¿Usted no se ha enterado? O sea, usted es el único forastero que no entiende lo que está pasando. Ahora, su conversación es frustrante, su conversación es dolorosa. Ha muerto su caudillo, ha muerto la persona en la que tenía la esperanza. Como decía el hermano Luis, el pensamiento, y escúcheme que también creo que es importante para esto, ellos miraron a Jesús siempre como un líder terrenal. O sea, sí creían que era el Mesías enviado por Dios, pero nunca lo entendieron desde un contexto espiritual, sino ellos miraban esto desde un contexto físico. Entonces, Jesús va a venir, él va a derrocar al imperio romano, va a volver a llevar a Israel a la cúspide. En el reinado de David y en el reinado de Salomón, podríamos decir que en ese momento de la historia Israel llega a ser una potencia mundial por todo lo que ha sucedido. Entonces, primero David pelea las grandes batallas, logra liberar a Israel, logra que se estabilice. Ahora viene Salomón. Salomón no tiene que pelear ninguna guerra porque ya su padre lo ha hecho. Y entonces coloca a Israel en un lugar de preeminencia y ellos tienen el recuerdo de eso. Éramos una potencia y ahora somos una colonia del Imperio Romano. O sea, no queremos eso y están buscando esa reivindicación. Esta era la frustración que tenían. Ellos estaban esperando a alguien que cambiara ese contexto. Y ahora viene Lucas 24:21. Como que creo que ya todos leyeron. O hermano Luis tiene versículo. Hermano Luis o Iván, cualquiera de los No, dos. no tengo el 24-21. Sí, señor. Entonces dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días.
Listo. Sin darse cuenta, lo que el Señor les había dicho que iba a suceder era lo que estaba sucediendo enfrente de sus ojos, pero sus ojos ¿cómo estaban? Velados. Porque ellos dicen en el texto, y esto sucedió hace 3 días. Jesús que les había dicho, destruiré este templo y al tercer día lo levantaré. Había hablado que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sufra mucho y vuelva otra vez a ser restaurado. Ellos estaban esperando lo que está sucediendo frente a sus ojos, pero ellos no tienen el entendimiento correcto de la Escritura. Ahora escuchen, son judíos. Desde niños han sido formados en la Escritura. Desde niños habían sido formados en la espera de un Mesías. Todos aguardaban esa venida. Todos eran conscientes, pero ninguno lo entendía. Ninguno lo comprendió. ¿Y por qué no lo comprendió? Porque no había una correcta comprensión de la palabra. Y acá viene como un llamado de atención a nosotros como predicadores, de que nosotros somos los que tenemos la voz de Dios para poderle hablar a las personas. No que yo tenga, no sea que la voz de Dios, sino que Él nos utiliza como esos instrumentos para llevar la palabra. Porque ahora sí Jesús, y acá es donde quiero hacer el énfasis, todo esto para llegar a esta conclusión. Entonces, Iván, ayúdame a leer, por favor, en Lucas 24, del versículo 25 al 27. Por favor, del 25 al 27. Tienes cerrado el micrófono, Iván. Tienes cerrado el micrófono. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él Hasta ahí, hizo hasta ahí, como les iba lejos. hasta ahí. Dice que Jesús les declaró que la escritura hablaba de él. ¿En qué pedacito de la escritura hablaba de él? Recuerden que en ese momento no hay Nuevo Testamento. Todo lo que tienen solamente es el Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo, las cartas generales, nada se ha escrito. Ni siquiera hechos porque la historia apenas se está dando. Tenían el Antiguo Testamento. Según Jesús, ¿en qué pedacito de la Biblia en el Antiguo Testamento habla de Jesús? Según lo que dice ahí. En el Desde Pentateuco de Moisés los hasta los profetas. profetas. O sea, ¿en dónde? Pentateuco en el antiguo. En toda la Biblia. En toda la Biblia da testimonio de quién? De De Cristo. Jesús. Cristo. O sea que cuando yo predico, cuando yo hablo, ¿de quién debo hablar? ¿De quién me habla la Biblia? De Jesús. El mensaje es Jesús. La expresión declarar, que se asume en el versículo 27, puede traducirse como la capacidad de interpretar o explicar minuciosamente lo que está sucediendo. Entonces, cuando dicen, ustedes declaren, lo que está explicando es minuciosamente. Lida primero, después Aide, les escucho. Pastor, una pregunta. Es decir, que el pastor decía que la hermenéutica es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Sí. Esa interpretación correcta explícitamente es hablar de Jesús No. o es más amplio. Cuando tú hablas de Jesús, ya me estás hablando de homilética, estás hablando de cómo preparar un mensaje. La hermenéutica es cómo tú descubres a Jesús y su plan de salvación en la Biblia. Cómo te acercas a él y cómo encuentras. Entonces, cuando hablas, estás predicando, pero cuando estás estudiando, estás haciendo algo para ti misma, donde le permites, o sea, donde el Espíritu Santo más bien, a través de esa guía de la hermenéutica, te está mostrando lo que él quiere mostrarte o enseñarte, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que cuando yo estudie mi palabra, cuando yo coja mi Biblia de estudio, el diccionario, tenga mi libreta de notas, siguiendo las pautas, ¿para qué? Para nunca desviarme del mensaje, para que yo no diga lo que yo quiero que la palabra diga, sino para que yo entienda qué es lo que la palabra dice. ¿De acuerdo? Aide. Pastor, una pregunta. En el caso, por ejemplo, usted dice que los primeros predicadores fueron los apóstoles, Sí. ¿sí? Entonces,
ellos cómo sabían que realmente ellos llevaban el verdadero mensaje. O sea, sí sabíamos que ellos habían pasado tiempo con Jesús y que pues obviamente de ahí era que había salido pues el verdadero mensaje, pero ¿cómo digo? O sea, yo lo traigo a hoy en día, hoy en el presente. O sea, es que no sé cómo decir. O sea, ellos también estaban como, ellos también sabían que ellos iban a ser predicadores, que ellos iban a predicar la palabra de Dios, o simplemente ellos se basaron solo en el proceso que vivieron con Jesús. O sea, esa es mi pregunta. Y trayéndolo como al contexto actual. ¿Y cómo saben que estaban hablando la verdad? Que era la otra parte de tu pregunta. Listo. Entonces empecemos por algo. Jesús dice la palabra que multitudes andaban detrás de él. O sea, que era mucha gente. ¿De acuerdo? Pero hay un texto donde dice que un día tomó de a dos en dos a un grupo de 120 personas y los envió a predicar. Y les dijo, no lleven bolsa, no lleven nada, ustedes vayan y que sea Dios el que los bendiga. Donde los reciban, será bendecido, donde los echen, bueno, listo. Quiere decir que hay 120 que eran cercanos a él. De los 120 habla en otro lugar que hay 70 que son muy cercanos. Pero de los 70 hay 12 que desayunan, almuerzan, comen con él, todo el tiempo están con él. Y de los 12 hay 3 que son más cercanos. ¿Qué me habla? Que Jesús estaba preparando, ¿listo? Seguramente él no los llamó y les dijo, oiga, vengan porque un día los voy a poner a predicar, ¿no? Recuerden que Pedro estaba pescando y le dijo, venga y le haré el pescador de hombres. Mateo estaba en el banco de los tributos y se levantó y lo siguió. Entonces cada uno recibió ese llamado y Dios lo colocó. Ahora, en ese contexto voy a responder la segunda parte. ¿Cómo sé yo si soy llamado? Yo considero que uno de los errores que comete la iglesia hoy en día, no comete la iglesia, un mal pensamiento que tenemos, es que creemos que solamente los llamados a predicar son los pastores o los líderes de la iglesia. No, tal vez los pastores y los líderes de la iglesia son los que tienen la oportunidad de predicar en el púlpito de la iglesia o pueden, qué sé yo, impactar a la comunidad que está llegando a la iglesia. Pero algo que yo quiero decirte, y es que, por ejemplo, tú o mi hermana Margot o mi hermana Paola o Lida o hermano Luis o cualquiera de ustedes, seguramente en su trabajo, con su familia, en su entorno o vínculo social, tal vez ustedes van a llegar a lugares donde el pastor Humberto y la pastora Brigitte no pueden llegar. Y creo que allá es donde Dios nos llama. Y entonces, en cierta manera, todos somos llamados a predicar. Todos somos llamados a llevar un mensaje. Pero la tercera pregunta que me haces en eso que me estás diciendo es, ¿cómo sabemos nosotros que el mensaje es verdadero? Y esa es una pregunta muy importante en el tiempo que estamos viviendo. Y acá quisiera acuñar algo, que nosotros preparemos nuestro oído para que nuestro oído sea afinado a lo que es la palabra de Dios, a que yo pueda, déjenme colocar un ejemplo de pronto feo, pero que sirva. Pero usted entra mañana a una panadería y pide un café con leche y resulta que le sirvieron el café con leche y se lo hicieron con leche cortada. Usted no tiene sino que pegar el primer sorbo y usted lo devuelve. Usted dice, no, perdón, yo no me tomo eso porque está cortado. Su gusto, su paladar lo distingue. Qué bueno sería que usted escuchara la palabra y usted dijera, este mensaje sí, wow, o este mensaje no me gusta porque no es la verdad. ¿Cómo sabían ellos que era la palabra? Primero, los apóstoles, 3 años estuvieron con Jesús. Escucharon, como estamos viendo, tenían velada el entendimiento. Cuando Jesús resucita, Jesús no asciende de una vez al cielo. Jesús pasa un tiempo con ellos. Lo vamos a ver en un momento. Y ese tiempo que pasa con ellos sigue declarándoles y sigue revelándoles el tiempo que Jesús pasa entre su resurrección a la ascensión al cielo. Ese tiempo es un tiempo como de una enseñanza intensiva de hermenéutica, que es lo que me preguntaba Lida. Demostrarles cómo en el Antiguo Testamento todas las profecías que se habían dicho se cumplían sobre él. Y después, cuando él asciende al cielo, recuerda que él no les dice, y ahora vayan a predicar. Él les dice que lo esperen, que esperen Hechos 1:8, cuando haya venido sobre otros el poder del Espíritu Santo para que les sean testigos que es predicar. Entonces quiere decir que primero escucharon su enseñanza, segundo fueron enseñados de la Escritura y en tercer lugar tenían la unción del Espíritu Santo.
y seguramente ellos podían entender la palabra. ¿Cómo haces tú para saber que el mensaje que estás recibiendo es realmente de Dios? Lo estás haciendo a través de capacitarte. Entonces, tú has aceptado la invitación que tus pastores te han hecho para ir a la academia, para que en la academia vengan y te enseñen qué es teología, para que te enseñen qué es hermenéutica, para que te enseñen qué es homilética. Y con esto, que tú tengas parámetros primero personales para distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, de un mensaje que es bíblico a un mensaje que no lo es, pero en segundo lugar, para que cuando tú vayas a darle el mensaje a otras personas, lo puedas hacer. Entonces, creemos en lo que Dios le dio. Por ejemplo, los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿qué me hablan? De la vida de Jesús. Todo el tiempo me están hablando de la vida de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de los milagros que Jesús hizo y del sacrificio de Cristo y su resurrección. Pero si tú vas a las cartas, y en especial voy a colocar acá al apóstol Pablo, el apóstol Pablo es la persona que más escribe en el Nuevo Testamento, pero ese instrumento escogido de Dios que es Pablo, que no, a veces uno lee hechos y uno piensa que es que él hoy se cayó y al otro día oraron por él y al tercer día ya estaba predicando. No, históricamente pasó un proceso, él pasó un tiempo de preparación, de formación. Eh, si ustedes son detallistas cuando lean Hechos de los Apóstoles, ustedes saben que Bernabé y Pablo siempre andaban juntos, o la primera parte del ministerio andaba juntos. Y generalmente siempre mencionaban primero a Bernabé y después a Pablo, porque en algún momento Pablo fue discípulo de Bernabé, pero ya después ya cambia y Pablo toma la relevancia que hay. Y en Corintios se habla y dice cómo él subió al tercer cielo y dice, vi cosas que ojos no han visto, escuché cosas que no han oído. Y lo que hace Pablo, por ejemplo, carta a los romanos. Si ustedes pudieran hacer un estudio hermenéutico de la carta a los romanos, la carta a los romanos es doctrina, plan de salvación, justificación. La primera parte, la culpabilidad del hombre, cómo los judíos con su ley, cómo los gentiles con sus buenas obras, cómo las gentes con sus religiones, nadie podía ser salvo, para llevarnos a la miseria y llevarnos a Cristo y entender la justificación. Entonces, cuando tú entiendes eso, ya tú puedes adiestrar tu oído, primero para detectar cuál mensaje es bíblico y cuál no es bíblico, y en segundo lugar, para que cuando prediques, tú puedas entender que lo que estás hablando es la verdad. ¿Listo? Hasta ahí esa parte. Entonces, acá, si nosotros miramos, cuando Jesús les da la interpretación, él no forzó los textos, o sea, él no quiso decir algo como oscuro y decir, bueno, resulta que es que pasó algo. No, no, no. Él simplemente dijo, oiga, todo lo que sucedió, lo que ustedes están hablando, cómo me entregaron, cómo me humillaron, cómo me llevaron a la cruz, morí, me sepultaron, es todo lo que se había dicho y ahora he resucitado y estoy acá en medio de ustedes. Entonces lo que le está dando es una verdadera interpretación y cómo les permite que el velo que había en ellos fuera quitado. Y algo que yo tengo que buscar, por eso cuando usted haga su devocional, o por eso cuando usted haga un estudio bíblico, busque la revelación del Espíritu Santo. Aprendamos a entender y a creer que el Espíritu Santo es real, que el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Juan capítulo 14 del versículo 15 en adelante habla de la promesa del Espíritu Santo y dice que Él vendría a revelarnos la verdad, así que Él es el que la revela. ¿De acuerdo? Cuando ellos se quitan el velo, cuando ellos descubren lo que han entendido, hermana Margot, ayúdame a leer Lucas 24, el versículo 32, por favor. 32 dice, y se decían el uno, ay, espera. Me pongo las gafas porque no veo bien. Claro, tranquila. 32. Sí, señora. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Listo, hasta ahí. Ellos están diciendo, oiga, cuando este señor Jesús, el que está en el camino, que ellos no conocen, empezó a hablar, ellos hablan de cómo lo que estaba velado para sus vidas empezó a revelarse. Quiero preguntarle, no es que sea obligación, pero quiero preguntarle, ¿alguna vez en un devocional o en un estudio de la Biblia que usted haya hecho, ha sentido una experiencia similar a la que ellos dicen? Que usted está leyendo y usted empieza a sentir, qué sé yo,
una alegría o un gozo o una gratitud. Wow, o sea, ¿cómo es que Dios va a hacer esto por mí? ¿O cómo es que me va a amar tanto? ¿O cómo es que su misericordia se manifiesta? ¿Lo has experimentado? Porque eso mismo fue lo que experimentaron estas personas cuando escucharon la palabra y cuando entendieron. Que escúcheme, y siquiera anoté esta frasecita, me parece importante. Nuestra responsabilidad, su responsabilidad y la mía, es predicar el evangelio. La responsabilidad es predicar el evangelio. Y lo predicamos desde toda la escritura. O sea, que no importa que el texto que usted sea de Crónicas, no importa que el texto que usted escoja sea de Habacuc, no importa que el texto que usted escoja sea de Timoteo, usted predica el evangelio desde la escritura. Así que en ese contexto, una vez resucita Jesús, ya les dije esta parte, está con los discípulos un tiempo y en ese tiempo les enseña a interpretar la palabra. Entonces, ¿cómo lo hizo? Fueron 40 o 50 días que estuvieron los dos, no lo sabemos. Pero déjeme empezar, y acá tiene que ver también con la pregunta que hacía Aide. ¿Cómo sabemos que era la verdad? Entonces, por ejemplo, el primer discurso de Pedro, ¿dónde lo encontramos? El primer discurso de Pedro está en Hechos capítulo 2, creo que es, después de que viene el derramamiento del Espíritu Santo, hay un montón de gente, están hablando en idiomas, y Pedro se detiene a todo el mundo y dice, esperen un momentico, les voy a hablar algo. En ese texto, escúcheme, recuerden lo que estoy hablando, quiero que no pierdan de vista dos cosas. Primero, estamos hablando de la iglesia primitiva, estamos hablando apenas del derramamiento del Espíritu Santo, y quiere decir que ellos no pueden decir, vamos a abrir Romanos, vamos a abrir Juan, vamos a abrir Mateo. No, todo lo que tienen como escritura es el Antiguo Testamento. Y del Antiguo Testamento tienen que predicar el Evangelio, que es lo que está pasando en ese momento. Ellos, los apóstoles, son los responsables de que la gente entienda qué fue lo que pasó en la cruz, que la gente entienda por qué era necesario que el Cristo padeciera y también por qué era necesario que Él resucitara. Pero todo lo que tienen para explicarlo, lo tienen a través del Antiguo Testamento, no tienen otro texto, porque a veces nosotros tenemos una mala concepción y pensamos que yo solamente puedo encontrar el Evangelio de Mateo en adelante y que el resto puedo sacar enseñanzas que son muy buenas para nosotros, y no es así. Entonces, en ese primer discurso, Pedro cita al profeta Joel, ¿de acuerdo? Es el cumplimiento de lo que dijo Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu. Está hablando un texto y toma dos textos de los salmos. Cita el Salmo 16 y cita el Salmo 110. Entonces, que así como cuando hablamos de Herodes, que dijo, de Egipto llamé a mi hijo, y lo que estaban tomando era un texto de Oseas, aquí Pedro está tomando textos de Joel y está tomando textos de Salmos, pero ¿para qué? Para probar por qué era necesario que Cristo resucitara y por qué era necesario que Él fuera al cielo y cuál es la esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios. Así que está anunciando lo que las escrituras habían dicho mucho tiempo antes. Primer discurso de Pedro. Segundo discurso de Pedro. En el primero, creo, no estoy seguro, 3,000 personas se convirtieron. Tremendo. Segundo discurso de Pedro, 5,000 personas se convierten. En el segundo discurso de Pedro, dice que Dios cumple todo lo que había dicho por los profetas. Entonces ahora voy a repartirles, espera a ver si más, sí, voy a repartir los textos bíblicos para que me ayuden. Ingrid, ayúdame con Hechos 3, versículo 18 y saltas al 24. Hechos 3, 18 y saltas al 24. Lida, ayúdame por favor con Hechos 8, del 32 al 35. Hechos 8, 32 al 35. Pastora Brigitte, Hechos 13, 27. Hechos 13, 27. Hermano Luis, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 15. Hermano José, que no ha leído todavía, Primera de Corintios 2, 2. Primera de Corintios 2, 2. ¿Listo? Hasta ahí
Bueno, acá hay dos textos más. Qué pena que no usted me repite el mío, por favor. ¿Cuál es el mío? Aide. Aide. ¿Y cuál fue el que te dije? ¿En qué momento te lo dije? ¿No me lo dio? Creo que no te he dicho. Paz, Hechos 3, que, perdón. Me Ah, dijiste que me saltara el 24, algo así. No. 18 y 24. Hechos 3. Hechos 3, 18 18 y el y versículo 24. 24. Sigue Lida con Hechos 8, 32 a 35. Sigue la pastora Brigitte con Hechos 13, 27. Sigue el hermano Luis con 2 Timoteo 3 del 14 al 15. Sigue hermano José con 1 Corintios 2, 2. Ahora sí, Aide, 1 Corintios 1, 24. Paola, 2 Corintios 3, 18. Listo, hasta ahí vamos, porque ya me adelanto mucho y después se me pierde. Entonces vamos en el segundo discurso de Pedro. Y en el segundo discurso de Pedro, lo que Pedro hace es mostrar cómo en Cristo se cumple todo lo que los profetas habían dicho. Entonces, Ingrid, Hechos 3, versículo 18 y saltas al 24, por favor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y todos los Espera, para un profetas, momentico ahí. Imagínate que Pedro le está diciendo que en Cristo se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? lo que se había anunciado, ¿Y quién lo había dicho? ¿Quién lo había anunciado? los profetas, O sea, ¿no? todos los profetas. ¿Cuántos profetas habrán en el Antiguo Testamento? Si usted estudia la Biblia, hay profetas mayores, profetas menores, y son como articos. Así que está hablando que todos esos profetas habían anunciado de Cristo. Sigue el versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Tremendo. Todo lo que sucedió en Cristo y todo lo que viene en estos tiempos se había hablado en ese tiempo. Entonces ya hablamos, el primer predicador, Pedro, en la unción del Espíritu Santo, primer discurso, 3.000 personas convertidas, segundo discurso, 5.000 personas convertidas, su mensaje centrado en las escrituras del Antiguo Testamento, dando a entender o dando a conocer cómo el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo. No lo leemos porque es muy largo, pero seguramente si usted ha leído Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7, ¿quién habla? ¿Recuerdan Hechos 7 quién habla? O bueno, búsquenlo ahí, pero La muerte de Esteban. listo, pero por qué muere Esteban? Bueno, es apedreado, pero ¿por qué Saulo. razón lo apedrearon? Por compartir la palabra. Y él que estaba hablando, él estaba hablando, y si usted lee el discurso de Esteban, es como un recorrido por toda la historia de Israel, pero siempre con un punto focal. Si usted se detiene, si usted pudiera hacerle ese estudio a lo que Esteban escribe ahí, él habla de Abraham, él habla de Moisés, él habla de David, él menciona a todas las personas que son representativas en el pueblo de Israel, pero siempre su punto enfoca a Cristo y está relatando toda la historia de Israel, pero mostrando cómo la historia de Israel apunta a un personaje central llamado Cristo. Entonces ya conocemos a Pedro, ya hablamos de Esteban. Acá para la pregunta que me hacía Aide, solamente por referenciarlo. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, las viudas se empezaron a quejar porque no las estaban atendiendo y los apóstoles dicen, no, espere, nosotros no podemos predicar el evangelio y a la vez atender las mesas. Y si ustedes miran es cuando aparecen los diáconos, escogen a los diáconos, pero esos diáconos no son cualquier diácono, son personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, personas que fueran leales, y las nombran los primeros diáconos. Pero entre esos diáconos está ¿quién? Está Esteban, que más adelante muere apedreado, se convierte en el primer mártir de la iglesia cristiana, pero también entre esos diáconos está Felipe. Entonces vemos cómo Aide, Dios nos va preparando y entonces yo no sé si un día vamos a llevar a ser pastores o a ser líderes en la iglesia, no lo sé. Lo cierto es que nos prepara para llevar el mensaje, pero él mismo nos lleva en un propósito donde no soy yo el que determina el propósito, sino es Dios el que en su perfecta voluntad y en su misericordia nos ha llevado al propósito. Míreme un momentico a la cámara, todos los que están ahí, míreme un momentico a la cámara. ¿Usted se imaginó algún día
estar estudiando teología un jueves, día de un partido Brasil-Colombia? Jamás. En la antigua vida usted decía, no, primero el partido. Solamente la obra de Dios nos lleva a empezar a dar un valor diferente. No es que a mí no me guste el partido, yo quisiera también verlo, pero entiendo que hay un llamado mayor al que Dios nos ha dado. Y eso tiene que ver con lo que Él está formando. ¿Listo? Entonces, si usted es siervo en la iglesia, si usted es líder, si usted, Dios lo está formando. Predicó Pedro, predicó Esteban, y ahora vamos a mirar la predicación de Felipe. Todos ustedes conocen la parte de Felipe. Felipe está caminando y el Espíritu Santo le ordena, escúcheme, es el Espíritu Santo que le ordena que se acerque al carro de un eunuco. Esta parte se la aprendía, no sé si ustedes lo conocen todos o algunos, al pastor Jorge Baena. Me acuerdo tanto de explicación y me encantó. Resulta que el eunuco está leyendo la palabra y en esa palabra él está intrigado de quién está hablando y hay una conversación. Felipe le pregunta y le dice, ¿pero usted entiende lo que está leyendo? Y él dice, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces le damos el texto y les digo que es impresionante. Lida, creo que es la que sigue. Sí, señor, sí, señor. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo, el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ok, gracias, mi Lida. ¿Qué le está revelando? ¿Qué le está diciendo Felipe? Que ese personaje incógnito del que no conoce el eunuco, él simplemente está leyendo, tiene el deseo de escucharlo, pero no conoce, y le dice de quién está hablando. ¿Y qué dice la palabra? Que empezando por esa escritura, pero yendo ¿a dónde? A todo el Antiguo Testamento, le revela lo que está pasando. Así que le revela a Cristo. Así que tanto Pedro como Esteban, como Felipe, tienen claro que todo el Antiguo Testamento es para hablar de quién, a quién apunta, a Cristo. Es el mensaje. Ahora les voy a compartir lo que me dijo o lo que nos enseñó, porque no fue a mí, sino estábamos en clase. Y él nos decía algo así como que no es bueno que usted coja la Biblia así como al pinochazo a ver dónde le cae, sino que usted tenga un orden de lectura bíblica. Entonces, ahora, ¿quién era un eunuco? ¿Por qué era eunuco la persona que está hablando y qué significa que sea eunuco? ¿Quién sabe? Bueno, él es etíope y sirve a la reina. Y en esa época, las personas que servían a la reina, para evitar conflictos, les cortaban sus miembros viriles. O sea, él era estéril. Eso era un eunuco. Entonces él, nada de hijos, nada de nada, porque está ahí, pero tiene una pasión. Iván, tú que no tienes el texto, por favor, vete rápido a Isaías 54. Isaías 54. Entonces, si usted recuerda, lo que está leyendo el eunuco es Isaías 53. Le pregunta a Felipe que si sabe y él dice, no, no entiendo, ta. Pero ahora entonces le explica y le da la escritura. Felipe se va, él se va contento y sigue porque ahora tiene la revelación. ¿Tiene la revelación de quién? ¿De quién tiene la revelación el eunuco ahora? De Cristo. De Cristo. Y se le han quitado la venda a los ojos y ahora conoce la de Cristo. Seguramente si estaba leyendo Isaías 53, ¿qué tenía que seguir leyendo? Isaías 54. Iván, ¿cómo empieza Isaías 54? El primero, canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ok, Cor- pero acá, bueno, claro, no me cuadra mucho porque es mujer sin hijos, pero si usted la lee en la Reina Valera, dice, regocíjate, oh estéril,
y obviamente está hablando de una mujer, pero el eunuco es estéril y es como que una bendición de Dios diciéndole, no se amargue, no se atormente, sino tu hijo, no sé qué, ahora la bendición que tiene es mayor porque está conociendo la revelación de Cristo. O sea, voy a la revelación que él tiene sobre lo que Dios le está dando. Vuelvo y les digo, recuerden que estamos hablando de la iglesia primitiva. Recuerden que no están los evangelios, no está el libro de Hechos, no están las cartas, no está el libro de Revelaciones, solamente tienen el Antiguo Testamento. Ya predicó Pedro, ya predicó Esteban, ya predicó Felipe. Ahora vamos a escuchar predicar a Pablo. Entonces Pablo está predicando en Antioquía y él hace un recuento de la historia de Israel desde el Éxodo hasta la monarquía. Él está hablando lo que pasó cuando Israel sale de la tierra de Egipto, cómo está en ese proceso. Viene a hablar de todo lo que pasó en el desierto, el libro de Josué, la conquista, los jueces y la monarquía. Para decirles que ellos, los que conocen la historia, no conocían a Cristo, el cual está revelado en las escrituras y que ellos leen diariamente. O sea, le está diciendo, señores, ustedes que van a la sinagoga, ustedes que hablen la Torá, ustedes que hablen los profetas, ustedes que leen cotidianamente, ustedes aún no entienden de quién está hablando. Hechos capítulo 13, versículo 27. ¿Quién lo tiene? Yo. Dale, pastor. Dice, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Ajá. ¿Qué les está diciendo? Ustedes sin darse cuenta estaban cumpliendo las profecías de la ley que leían cotidianamente en el templo. O sea, les está diciendo que ellos estaban velados, que no entendían. Y vuelva a lo mismo cuando el hermano Luis, hermano Luis, estaba hablando acerca de cómo el pensamiento de los dos amigos que están colocándose muy tristes porque Cristo ha muerto, tenían una perspectiva totalmente equivocada de lo que realmente significaba Cristo y a qué había venido al mundo. Y acá lo que ya empiezan a hacer los primeros predicadores de la palabra es a revelarles lo que está sucediendo. Así que el propósito del Antiguo Testamento es llevarnos a ser más sabios en cuanto a la salvación en Cristo. Eso es el propósito del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento me lleva a Cristo, me lleva a la revelación, me lleva a la palabra, y así es como se lo hace saber Pablo a su apóstol Timoteo, a su discípulo, perdón, no apóstol, sino discípulo Timoteo. Segunda de Timoteo 3 del 14 al 15, ¿quién lo tiene? Yo, entonces dice segunda de Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, el propósito de todo lo que le estoy diciendo es volverlos a llevar a entender que no es solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, perdón. El Antiguo Testamento nos revela a Cristo. El Antiguo Testamento, cuando yo predique sobre el Antiguo Testamento, voy a predicar sobre Cristo, voy a apuntar a Cristo. La predicación de los apóstoles era cristocéntrica. ¿Por qué la predicación era cristocéntrica? Por una sencilla razón, porque la Biblia es cristocéntrica. Hermana Aide preguntaba, ¿cómo hago para saber si lo que yo estoy predicando o si la enseñanza que yo estoy recibiendo es real? Bueno, es cristocéntrica, me lleva a Cristo, me lleva a reconocerlo, me lleva a amarlo, porque es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, ¿de acuerdo? Entonces, hermano José, ayúdame con 1 Corintios 2:2, ¿qué dice? Listo, buenas noches. Dice, Buenas noches. porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y me presenté a vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Amén. Para Hasta que ahí. vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Listo. ¿Qué dice Pablo?
Imagínense, estamos hablando de Pablo, del apóstol que todos admiramos. Y él está diciendo que se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice después en el texto que leyó José, que inclusive no vino a querer descrestar a la gente con su elocuencia, con sus palabras. No, no, no. Yo prefiero no ser sabio en mi propia prudencia, sino solamente comunicar el mensaje de Cristo. Así que yo puedo predicar diferentes temas y no necesariamente siempre hablar del arrepentimiento, porque tal vez estaba hablando, ay, pero entonces toca, no, puedo hablar de otros temas que no sean necesariamente el arrepentimiento, pero sí tengo que entender en cuenta cómo independiente el tema que yo predique, siempre tiene que llevar a las personas ¿a quién? A Cristo, porque es a Él al que nosotros estamos honrando. Entonces necesitamos ser conscientes del Evangelio y yo necesito conocer el Evangelio tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento cuando voy a predicar, porque es lo que nos da y esta motivación es el que nos lleva a entender que estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. La pregunta es, cuando usted empiece a predicar, cuando usted predique, ¿cuál es su deseo? Que la gente, al escuchar el mensaje que usted comparta, vaya a Cristo o sea confrontado con él, o no es importante. Una vez yo escuché algo y me dolió mucho, porque una persona dijo, no predicamos del pecado porque el pecado hace que la gente se vaya. Y yo digo, bueno, pues es delicado, porque si yo voy a predicar lo que la gente quiere escuchar, ¿cuándo voy a predicar lo que Dios quiere hablar? Entonces yo necesito predicar no para que la gente se sienta aliviada. Necesito predicar lo que la palabra dice. Necesito predicar lo que allí está escrito. Así que aunque no es una tarea fácil, debemos esforzarnos, y esta de pronto es la tarea del predicador, por encontrar a Cristo a lo largo de la Biblia. Y esto que le voy a leer acá está en su resumen, así que no se afane por anotarlo, eso lo va a encontrar en su resumen. Pero déjeme solamente leerle esto para que vayamos al descanso. Pero en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. En Éxodo, Cristo es el Cordero Pascual. En Levítico, Cristo es el sumo sacerdote. En Números, Cristo es el profeta, la nube y la columna de fuego. En Deuteronomios, Él es un profeta mayor que Moisés. Josué es el capitán de nuestra salvación. En Jueces, Cristo es nuestro juez y dador de la ley. En Ruth, es nuestro pariente redentor. En el primer y segundo libro de Samuel, Cristo es nuestro profeta fiel. En los libros de Reyes y Crónicas, es nuestro rey que gobierna. En Esdras, es nuestro escriba fiel. En Nehemías, es el constructor de los muros derribados. En Esther, es el Mardoqueo que nos restaura. En Job, nuestro redentor que vive. En los Salmos, nuestro buen pastor. En Proverbios y en Eclesiastés, nuestra sabiduría. En el Cantar de los Cantares, nuestro amado y nuestro esposo. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías y en Lamentaciones, nuestro profeta que gime. En Ezequiel, la figura del cuarto de los cuatro seres vivientes. En Daniel, el cuarto hombre en el horno de fuego. En Oseas, el esposo eterno. En Joel, el bautismo del Espíritu Santo. En Amós, el que lleva nuestras cargas. En Abdías, nuestro Salvador. En Jonás, el gran misionero forastero. En Miqueas, el rey que será Señor en Israel y nuestra paz. En Nahum, el mensajero de hermosos pies. En Habacuc, el evangelista que clama arrepentimiento. En Sofonías, el Señor poderoso para salvar. En Ageo, el restaurador de la herencia perdida. En Zacarías, el futuro rey de Sión. En Malaquías, el sol de la justicia. Y asimismo, como en los libros del Antiguo Testamento está revelado Cristo, también lo está en las instituciones, porque más grande que el templo es Cristo. Es el sacerdote final que nos lleva a la presencia de Dios. Es el gran profeta, es el gran rey, es el gran juez y es nuestra sabiduría. Así que
más que nosotros que aprender a predicar un mensaje cristocéntrico, lo que debemos, y yo quisiera invitarlos a eso, es que nosotros aprendamos a tener vidas cristocéntricas, que mi vida gire en torno a Cristo, porque esto le dará credibilidad a nuestra predicación. Cuando Cristo es mi pasión, no sé, usted seguramente lo ha hecho en algún momento y de pronto ha escuchado personas que hablan de alguien que admiran mucho. ¿Y cómo habla alguien de esa persona que admira? Lo alaba, lo exalta, hace reconocer sus virtudes. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer cuando hablamos de Cristo. Así que aunque los principios hermenéuticos cuando estudien hermenéutica van a ser muy importantes, lo que Dios quiere es un corazón apasionado por aquel que dio su vida por nosotros. Así que asegurémonos de llevar a las personas a Cristo y no simplemente de llevar doctrinas. La doctrina es lo que nos permite conocer, pero lo que usted va a predicar no son doctrinas. Usted va a hablar es de una persona. Y ya para terminar y salir al descanso, leamos los dos últimos textos, Primera de Corintios 1:24 y Segunda de Corintios 3:18. ¿Quién las tiene? Aide Yo, creo que tiene. Primera de Corintios 1:24. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué dice Segunda de Corintios 3:18? Dice así: por tanto, nosotros todos miramos cara a cara, descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces podríamos concluir que el mensaje que usted predica solamente busca una cosa, y es formar el carácter de Cristo en cada persona que le escuche. ¿Listo? Terminamos acá esta parte y salimos al descanso para que vayan y miren cómo está el partido y volvemos entonces ¿a qué horas, pastor? Son las 8:05, Está bien 8:10, 8:10, 8:12. a la hora que digan. ¿Nos tomamos 10 minutos? Listo, 8:15 entonces. Entonces 8:15. Listo. Listo. Vale. Estamos hablando de la parte Estamos hablando de la parte hermenéutica y de cómo a través de la parte hermenéutica vamos a poder entender qué es lo que vamos a predicar. Ahora quiero preguntarles algo para saber si vamos como en buen camino. ¿Por qué creen que es importante entonces hacer una buena hermenéutica, según lo que hemos visto? ¿Y por qué creen que es importante centrar nuestra prédica en Cristo? ¿Alguno que me quiera responder? Bueno, yo Dale, pienso Paula. que si hacemos una buena hermenéutica, como decía el pastor, vamos a tener una buena interpretación de la palabra. Y bueno, es importante entender todo porque, o sea, la palabra tanto en el Antiguo y el Nuevo está hablando de Cristo, que Ujú. debe ser el centro de nuestro mensaje. Sí, señora. Muy bien. ¿Quién más? Ay, me mandaron un mensaje, no lo escuché. No estaba poniendo cuidado. Ahorita escucho el mensaje. ¿Quién más quiere participar? ¿Por qué es importante lo que acabamos de ver? Aide. Yo pienso que usted ha dicho que la hermenéutica es Cristo crucificado y es el centro de nuestra predicación. O sea que eso quiere decir que Cristo siempre debe ser el centro de toda la predicación o de las predicaciones que nosotros debamos hacer. Y independientemente de lo que prediquemos, siempre Él va a ser como ese pilar, esa cabeza, ese fundamento para nosotros poder llegar a otras personas y pues tocar corazones, que es lo más importante. Ok, gracias, Aide, muy bien. Lida. Dos cosas veo: cumplir el mandato que nos dejó Jesús de llevar su palabra y compartir pues el plan de salvación para quienes no lo conocen. Ok, listo. Gracias, muy importante y es cierto todo lo que ustedes dicen. Ahora, entendiendo eso, de lo que acabamos de hablar de la parte de la hermenéutica, vamos a hablar de los sermones expositivos. Entonces, ¿qué es un sermón expositivo? Un sermón expositivo es cuando usted toma o un libro de la Biblia
o una historia completa de la Biblia y la va a empezar a explicar escudriñando versículo por versículo y tratando de darle la correcta interpretación de acuerdo a la hermenéutica que usted le ha hecho, ¿de acuerdo? Y para eso, hoy yo quiero predicarles. Entonces quiero hacer una predicación y quiero que al final de la prédica ustedes me califiquen, pero me van a calificar de acuerdo a todo lo que hemos hablado, a todo lo que hemos dicho. Entonces, es más, voy a decirles que no es lo que yo prediqué, pero cuando empecé a predicar, hoy me doy cuenta que muchos de mis mensajes no estaban bien. Y ahora lo entiendo por qué, pero les estoy anticipando, entonces vamos a empezar. Mi prédica se titula ¿Cuál es tu batalla? Hoy piensa, hermano y hermana, que estás allí escuchándome, tú que pasas por dificultades, que a veces tienes momentos difíciles. No se escucha, padre. La dificultad fue que se quedó pegado. Se congeló Pero la... seguramente todos conocemos el texto del primer libro de Samuel, Paz, capítulo... Paz, no te estábamos escuchando, solo te escuchamos cuál es tu batalla. Se te había ido el sonido. se Ah, yo ya congeló. dije amén. Terminé. ¿Qué les pareció la prédica? No Listo. la escuchamos. No Ok. supimos cuál fue la batalla. Bueno, el mensaje en esta noche, bueno, no van a perder el impulso porque yo ya conté la unción del Espíritu Santo y me hicieron perder la unción. El mensaje que he preparado para ustedes en esta noche se llama ¿Cuál es tu batalla? Y todos nosotros, de una u otra manera, libramos cotidianamente batallas. Y hay momentos donde tú estás viviendo esa situación y te preguntas dónde está Dios, dónde está actuando a favor tuyo. ¿Para qué te sirve ser cristiano si a veces estás librando situaciones difíciles en tu hogar, en tu trabajo, en tu economía o en lo que estás viviendo? Pero hay un texto que nosotros conocemos de memoria, está en el primer libro de Samuel, capítulo 17, que nos habla de la batalla de David y Goliat. David, ese muchacho intrépido y lleno de fe y de esperanza, que confiaba en Dios y que creía que él podía dar la victoria y que estaba enfrentándose a alguien que tenía atemorizado a todo un pueblo. Y este hombre se llamaba Goliat, un paladín de una estatura muy alta, experto en la milicia y con un armamento que atemorecería a cualquier persona. Quisiera pedirle en su mente que usted se coloque en ese campo de batalla, que usted entienda que al lado, detrás suyo, hay un ejército atemorizado, esperando que haya alguien que los pueda librar, que al otro lado, detrás del paladín, hay un ejército confiado porque sabe que el ejército que está enfrente está atemorizado y usted allí solo frente a la batalla. Y ese Goliat que se está enfrentando, al que se está enfrentando este hombre, es cada uno de los problemas que usted tiene. Por eso, mi primer punto, o lo que yo entiendo, es que este David vio un gran reto. Al contrario de los demás, que veían sus problemas como esa situación difícil en la que nunca podrían salir adelante y de la que nunca podrían librarse y que eran más fuertes que ellos, lo que vio David fue una oportunidad para vencer ese temor, para vencer ese miedo, para enfrentar esa situación y para ir hacia adelante. Así que él, al contrario del resto de los judíos, creyó que podía vencerlo y por eso tuvo una actitud diferente. ¿Y cuál es la actitud? La actitud de vencer. La actitud de saber que no hay situación tan grande, que no hay problema tan grande, que no hay adversidad tan grande que nos pueda derrotar, sino que siempre nosotros podremos salir adelante. Que Dios está con nosotros y que como Dios está con nosotros, no hay circunstancia o problema tan delicado o tan insuperable que no podamos de la mano de Él poderlo vencer. Así que este muchacho tomó lo que tenía en su mano, ni siquiera tomó la armadura del rey porque no la podía sostener, sino tomó lo que él tenía en su mano y con determinación y con fuerza y con fe fue y enfrentó a este Goliat. Lo miró a los ojos, levantó su honda, mandó la piedra y la piedra cayó justo en el único espacio que tenía en el casco este hombre y lo tumbó al piso. Después tomó su espada, le quitó la cabeza y triunfó. Esto fue lo que hizo este hombre y al final podemos ver cómo tiene una gran victoria final, cómo al final él alcanza la bendición de Dios porque él lo saca derrotado.
Hoy quiero decirte que así de la misma manera como David venció a Goliat, hoy tú puedes vencer tus problemas. Hoy Dios está de tu lado y tú eres vencedor en las manos del Señor. Así que hoy te animo, no te desanimes, confía en el Señor, Él está contigo. Amén. ¿Qué tal el mensaje? ¿Sí les gustó? Amén. Poderoso, ¿verdad? De bendición. ¿Está bien o no está mal? Pilas porque si me califican mal, los rajo en la materia. No, tienen que opinar, tienen que decir algo. Ustedes ya son Está A mí, bien. a teólogos mí que me tienen parece, la homilética y que saben qué está bien y qué está mal. Aide, ¿tú qué dijiste? ¿Y a, cómo a- hago para saber si es verdad o no es verdad? a mí me pareció bien, solo que, digamos, nombró a Dios fue al final prácticamente en la oración, pues de resto no, Ay, se me pues, chispoteó. Pero no fue estuvo bien como el tan mensaje. cristocéntrico, pero de resto estuvo bien. El resto estuvo bien, muy bien. ¿Quién más? Lo que pasa es que me pareció que fue como muy explícito al momento de decir, este muchacho tan joven, él enfrentándose a este, sí, o sea, fue como muy explícito a la hora como de hablar del personaje, de los personajes, pero de hecho pues digo que está bien porque pues era como el mensaje trata de lo mismo que usted dijo del título que se iba a tratar la prédica, entonces pues digo que está bien. Ok, en su orden como lo sigo en la pantalla. Lida, Iván, Ingrid. Bueno, pastor, en cuanto a la explicación, veo que hay el título, que perdida, que dijo voy a hablar de unos puntos y yo solo escuché un punto, me quedaron faltando los otros puntos. Ujú. Vi un título, el tema lo interpreté como las batallas y las adversidades, creo que es la exposición temática. Y pues siendo consecuentes con el mensaje cristocéntrico, pues la verdad, poco. Ujú. Muy bien, me corcharon. Baila. Iván, ¿qué piensas tú? Bueno, digamos que el título dice ¿cuál es tu batalla? Ujú. Pero en el contexto del relato se veía que se exaltaba mucho a David, entonces era más David, entonces era el super David, entonces no había batalla que enfrentar, porque pues él era todo, ¿sí? No enfatizaba como una motivación a David, entonces él hace, pero no la verdadera esencia de lo que le daba la fuerza y la valentía que es Dios, ¿sí? Eh, se nombra a Dios, pero se nombra a un Dios como general, ¿sí? Hay muchas personas que uno les dice, bueno, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios, pero no creen en Jesús, ¿sí? Creen que hay un Dios, pero no hay un Jesús. Entonces, digamos que ahí faltó el tema de introducir a Jesús y pues todo lo que lleva la vida de él. Ok, Ya. gracias, Iván. Ingrid. Pastor, bueno, cuando tú hablaste, tú me dijiste que hay un texto muy importante que está en Primera de Samuel 17. Lo tomaste general porque fui a buscar el versículo, pero nunca lo dijiste. O sea, Ujú. te fuiste, digamos que en general en el texto, no hubo digamos que no hubo un versículo, digamos, exacto donde podías pues, hablar del tema. Otra palabra que dijiste es lo que yo entiendo, ¿sí? Si estamos hablando de lo que nos terminaste de explicar, pues siempre vamos a hablar es de Jesús, de la forma correcta, cómo se va a interpretar la palabra. Entonces, siento que lo dijiste muy general y lo sentí un mensaje como, para mí, emocional y pues Cristo no era el centro. Ujú. Muy bien, queridos estudiantes. Muchas gracias por sus aportes y todo lo que ustedes dijeron. Todo lo que ustedes dijeron. Hoy en día es muy fácil encontrar mensajes motivacionales.
mensajes que nos llevan a sentir que podemos, que lo logramos. Tomé el texto del primer libro de Samuel y tomé la historia de David y Goliat porque todo el mundo la conoce, pero la tomé como por decir que hay una referencia sobre la Biblia, pero ni siquiera me tomé el detalle de explicar es- eh, un mensaje expositivo, qué es lo que nos habla, de qué nos está hablando y cómo nos puede llevar a Cristo. Entonces, en ese sentido, como decía, bueno, todos lo dijeron, pero voy a tomar las palabras de Iván, de pronto engrandecimos a David, David, ese muchacho que puede, ese muchacho que es duro, y ese muchacho lo representa a usted, pero nunca entendimos realmente lo que la palabra nos estaba hablando, ¿de acuerdo? Entonces, es la diferencia entre encontrar mensajes humanistas, mensajes que suenan bien porque mencionan a Dios, suenan bien porque nos tocaron un texto bíblico, suenan bien porque tal vez, pero que realmente no están enfocados en lo que queremos. Y tal vez vuelvo a la pregunta que hacía Aide en la primera parte, ¿cómo sé que la enseñanza que estoy recibiendo o con la enseñanza que estoy dando realmente es lo que Dios quiere? Tal vez este texto nos permite también ver eh, que es fácil tomar la Biblia para hacer que diga lo que yo quiero que diga y no realmente lo que la palabra habla. Déjenme solamente hacer una breve descripción, no les puedo predicar todo el texto porque no me alcanzaría el tiempo, pero para entender o para poder predicar bien el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, yo tendría que entender bien lo que pasó en primer libro de Samuel, capítulo 16, y mirar hacia dónde va en el capítulo 18. ¿A qué me refiero? A que tal vez Dios tomó a David, y usted recuerde que David es un tipo de Cristo, y que David en algún momento recibe una palabra de parte de Dios donde dice que va a sentarse sobre su trono alguien que va a reinar eternamente, y que cuando habla de esa profecía no está hablando de Salomón, sino que está apuntando a Cristo. Y hay un momento donde David, que es un hombre que no tiene reconocimiento, que no es admirado por nadie, que no es querido por nadie, Dios le manifiesta su poder en privado al rey Saúl. Recuerda que Saúl, por causa de su pecado, por causa de lo que la pastora Brigitte predicó el domingo, por causa de la desobediencia, es destituido del trono, ya no cuenta con la unción de Dios. Y la palabra dice que hay un espíritu malo que viene de parte de Dios y lo atormenta. Pero ese muchacho, ese joven, que es un adorador de Dios, le muestra a Saúl en privado cómo la unción de Dios está sobre él, no porque David sea espectacular, no porque David sea el mejor, sino porque está con él y él al tocar el instrumento musical y adorar al Señor, hace que Saúl tenga alivio. Después de una manera sobrenatural, y obviamente tendría que explicarle más el texto, David llega al campo de batalla y David escucha a este hombre hablar en contra del Dios Altísimo. Pero escúcheme, lo que ofende a David no es que lo desprecien a él. Lo que ofende a David es que desprecien a Dios. Es que este hombre incircunciso se levante y diga que él es más poderoso que el ejército de Israel. Y si usted mira, David es desechado o despreciado por su hermano. David es desechado o despreciado por el rey. Y en últimas, David es desechado y despreciado por el mismo Goliat. Ninguno de ellos cree en lo que está haciendo, en lo que va a hacer. Pero David no va a pelear porque crea que tenga la capacidad, que tenga el talento, que es el superpoderoso, sino porque David tiene una comunión íntima con Dios y sabe que la batalla la va a ganar de la mano de Dios. Pero en cierta manera, así como Goliat es destruido y es derrotado en ese contexto, nos habla que aquel Jesús en el que nadie creyó, aquel Jesús que fue desechado por sus mismos hermanos y por los gobernantes de su época, es el que vence en la cruz del Calvario al enemigo máximo que tenemos nosotros, que es la muerte, y nos permite alcanzar la bendición. Vuelvo y le digo, tocaría desarrollar un poco más el tema, pero era como para decirle por qué un mensaje está más a la parte emocional, más a la parte de decir lo que yo quiero decir,
para meterle aire a la gente y aleluya y gloria a Dios y amén y vamos a vencer y vamos a alcanzar y Dios está con nosotros. Y cómo es un mensaje donde mostramos que el centro siempre es Dios y no nosotros. Entonces, eso era lo que quería en ese contexto. Así que cuando yo voy a predicar un mensaje expositivo, cuando yo voy a tomar un libro de la Biblia, lo que dijimos en el primer segmento es que en toda la Biblia está presente Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar? No recuerdo, Pastora Brigitte, el mensaje estuvo excelente, pero no recuerdo, pero nos llevó la Pastora Brigitte a entender la importancia de la obediencia, la importancia de caminar en sujeción a Dios. Y colocó a Saúl como ejemplo de esa persona que creyó que su poder era más importante o que esa persona que buscó más el reconocimiento del pueblo que el reconocimiento de Dios mismo y que por eso se equivocó. Y podríamos nosotros en ese mensaje hacer un paralelo en cuanto al ejemplo sumo de obediencia que es Cristo y cómo yo voy entonces entrelazando esa parte. ¿Listo? Ahora, solamente quiero darle como tres aspectos o tres O características. sea que, Paz, una Dime. pregunta. Bueno, esa fue la pregunta que te hice internamente, ¿sí? Aquí. Ya, ok. Sí. O sea que en el mensaje que yo di el domingo me faltó ese, o sea, llevarlo a comparar con la obediencia que tuvo Cristo. O sea, porque yo había entendido que el mensaje expositivo era explicar versículo a versículo, ¿sí? Pero Ujú. entonces con lo que tú nos estás enseñando es que siempre tenemos que colocar como referencia a Cristo. Entonces ahí me faltó a ese mensaje haber hecho esa comparación Yo escuché todo tu mensaje y para mí el mensaje que tú predicaste estuvo bien, porque estabas haciendo énfasis en algo que tiene que ver con todos nosotros como cristianos, que es la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? A la palabra. ¿Y la palabra quién es? La palabra es el mismo Cristo, así que estamos obedeciendo a Cristo. Entonces, en ese sentido, lo que acabo de decir es como que podría haberse también hecho. No está mal que no lo hubieras hecho porque nos lleva a la obediencia, pero siempre que nos lleve a una conversión de en cuanto a la palabra o en cuanto a Cristo, cómo yo estoy ubicado. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al mensaje de la pastora Brigitte el domingo y yo me confronto con lo que ella dijo y me pongo en la posición de Saúl, ¿cómo estoy yo frente a la obediencia? ¿Cómo estoy yo frente a la palabra? Y que no es necesario que sea el rey de Israel, sino que yo como hijo de Dios, como apartado y lavado con la sangre del cordero, ¿cómo estoy frente a esa obediencia? Entonces, en ese sentido, creo que está bien el mensaje. Lo que yo acabo de decir es que se hubiera podido, no es necesario hacerlo. Pero al fin de cuentas, por ejemplo, como Cristo está representado en todo el Antiguo Testamento, si usted mira, por ejemplo, los evangelios, después en otra clase, seguro, no sé si ya vieron los evangelios, pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan son un solo evangelio, porque buenas nuevas de salvación solamente hay unas, pero cada una de ellas presenta a Cristo desde una perspectiva diferente. Mateo, que fue escrito a los judíos, los cuales estaban esperando al Mesías prometido, presenta a Cristo como el rey. Lucas, que está dirigido a los griegos, que está dirigido a la élite intelectual de la época, aquellos que buscaban la perfección, muestra o presenta a Cristo como el hombre perfecto. Es más, si usted mira los evangelios, solamente el evangelio de Mateo y solamente el evangelio de Lucas presentan una genealogía. Marcos y Juan no la presentan. Y en la genealogía que presenta Mateo, llega hasta Abraham. Pare de contar, no tiene que decir nada más, porque para los judíos es claro que Cristo es el creador del mundo y mucho más claro para ellos que su nación empieza en Abraham. Pero si usted mira la genealogía que está en Lucas, que está presentando al hombre perfecto y que está enfocado a los intelectuales de la época, la genealogía de Cristo llega hasta Adán. Y después dice, y Adán creado por Dios, dejando claro de que somos creación de Dios. Marcos, que está enfocado más hacia los romanos,
En ese momento Israel está bajo el yugo, bajo el imperio romano, y presenta a Cristo como el siervo perfecto. Está presentando la actitud que debe tener Cristo como el siervo perfecto. Y Juan, que es el evangelio, creo que Colombia metió gol, me parece. Entonces, felicitaciones. Pero sigamos. Entonces, en ese sentido, Juan es más general, y Juan no va enfocado ni a los griegos, ni a los romanos, ni a los judíos, sino es un evangelio más general y presenta a Cristo como Dios. Entonces, ahí cuando yo entiendo esto, entonces puedo identificarlo, y entonces en lo que le decía la pastora Brigitte ahorita, lo que digo es, no es obligatorio, si ya mi mensaje fue claro, como el mensaje que tú diste, que fue claro con respecto a la obediencia, pero que si yo puedo hacer el paralelo, qué bueno siempre poderlo llevar a Cristo, si se pudiera, o si el tiempo o la predicación me diera, ¿de acuerdo? Entonces, creo que quedó clara tu pregunta, sí. Listo. Entonces vamos a mirar 3 características que puede cumplir el mensaje expositivo. El primero es que un predicador es un administrador de los misterios de Dios. Un predicador es un administrador de los misterios de Dios. Entonces, Iván, por favor, ayúdame a buscar en la Biblia 1 Corintios 1, del 10 al 12. 1 Corintios 1, del 10 al 12. Lida, ayúdame a buscar, por favor, 1 Corintios 4:1. 1 Corintios 4:1. Pastora Brigitte, ayúdame a buscar 1 Corintios 1, 22, 23. Aidea, ayúdame a buscar Efesios 6:20. Paola, ayúdame a buscar 2 Corintios 5, del 18 al 21. Hermano Luis, ayúdame a buscar 2 Corintios 4, 1 y 2. Listo, bueno, entonces en las características que tiene un mensaje expositivo, la primera es que el predicador es un administrador de los misterios de Dios. ¿Y qué significa esto, que seamos un administrador de los misterios de Dios? Que la gloria no es nuestra, que subirse al altar no es que me están proporcionando como si fuera la estrella de la iglesia porque soy más espiritual o porque soy más santo. No, no es eso, sino es el privilegio que Dios me da. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 1, del 10 al 12. Creo que lo tiene Iván, me parece. 1 del 10 al 12 dice lo siguiente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todas una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo que Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Lo que está diciendo acá el texto es que, como lo dije hace un momento, ellos se estaban convirtiendo en estrellas. ¿Otro gol? Otro Sí, gol. señor, sí, parece que sí. Ah, bueno, sí los veo que están pendientes a la clase. No, no, es que la gente No, está pero es aquí que grita. vi una celebración ahí. Que la gente grita mucho afuera. Es que aquí se escucha, mejor dicho, hasta el partido, pero es en el otro apartamento. Bueno, listo. Vamos rápido con esto si quieren y terminamos a ver los últimos minutos del partido si quieren, ¿veo? Porque los veo así como afanados. Rápidamente, la iglesia, la iglesia, cuando sube un predicador, no es una estrella, no es una pasarela de estrellas, y no es de quién soy, sino siempre entender que predico a Cristo. 1 Corintios 4:1, ¿qué dice? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos nosotros? Siervos. ¿Qué hacemos? Administramos los dones de Dios. En segundo lugar, es entender que un predicador es un heraldo del Dios Altísimo. Ahora,
quiero explicarles qué es heraldo. Hoy en día, por ejemplo, ustedes pueden cantar los goles de Colombia porque es que en todos lados está, en el celular lo puede ver, en el computador, pero en la época en que estaba allí, cuando un rey sacaba un decreto, cuando un rey sacaba una noticia, no había prensa, no había radio, no había televisión. Entonces buscaban personas que se llamaban heraldos y ellos eran encargados de recorrer el pueblo y decir, Colombia ganó 2-1, Colombia va ganando, pero listo, tenían que hacerlo de esa manera. Acá en este contexto, nosotros como predicadores somos esos heraldos de Dios. Cuando usted tenga el privilegio de subir a un altar, cuando usted tenga el privilegio de llevar la palabra, usted es el heraldo de Dios que está llevado a llevar la predica. Primera de Corintios 1, 22 al 23, ¿qué dice? Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. O sea que está hablando de que nosotros somos los proclamadores o los heraldos de ese mensaje. ¿Listo? Y el último, un predicador es un embajador en nombre de Cristo. Nosotros sabemos que un embajador es un representante de una nación extranjera en un país diferente al suyo. Nosotros somos del reino de los cielos. Y es la conclusión de la carta de Efesios, donde Pablo se presenta como embajador en cadenas. Efesios 6:20, ¿qué dice Efesios 6:20? Yo paso. Efesios 6:20 dice, permítanme, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Entonces, dice que en cadenas. ¿Por qué? Porque no era sencillo. Los predicadores somos los embajadores de Cristo que hablamos a los hombres. ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? Y acá tiene que ver con todo lo que hemos hablado. El mensaje no es para motivar, el mensaje no es para alentar, sino el mensaje es para reconciliar al hombre con Dios. Esa es la esencia, reconciliarnos. Segunda de Corintios 5 del 18 al 21. Creo que es Paola, me parece. Sí, dice así. Dale. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado. Por nosotros todo lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que está leyendo Paola? Y yo quiero que prestemos atención y ya con esta parte terminamos, nos queda solo un versículo. Pero es que en la revelación que tenemos, fuimos nosotros los seres humanos los que ofendimos a Dios. Fuimos nosotros los que fallamos y fuimos nosotros los que nos apartamos de su gloria. Pero Dios en su misericordia, Él mismo proveyó la salvación a través del sacrificio de Cristo y Él mismo nos constituye a nosotros embajadores para que un mundo que no lo quiere conocer porque no lo desea, pueda escuchar el mensaje de salvación a través de nosotros. Así que es Dios el que toma la iniciativa y esa es la responsabilidad que tenemos cuando predicamos. Entonces, ¿qué es un sermón expositivo? Un sermón expositivo es el que permite que nosotros hagamos una correcta interpretación de un texto bíblico para que aplicándolo a un mensaje podamos llevar a la gente a conocer a Cristo y en ese contexto aplicar la palabra. En otras palabras, el predicador expone, no impone. El predicador expone, no impone. Terminamos con 2 Corintios 4 del 1 al 2. ¿Qué dice 2 Corintios 4 del 1 al 2? Entonces dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a
a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ujú. Y dice, no adulterando la palabra. Y esa es nuestra responsabilidad. No adulterar la palabra, porque es un mensaje que viene de parte de Dios para las personas que lo aman. Padre, gracias te doy por esta palabra, gracias te doy por este tiempo de clase, gracias te doy por la intervención de cada uno de los estudiantes y gracias te doy por llevarnos a entender la responsabilidad que tenemos como predicadores tuyos, Señor. Terminamos este tiempo, Señor, en tu cobertura. Te doy gracias por la fidelidad de tus estudiantes, por estar acá y pido que puedan disfrutar estos últimos minutos del partido, Señor, pero gracias porque fueron fieles, Señor, y estuvieron atentos a su clase. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosita antes de terminar. Hermano Amén. Luis, hermano José, entonces el próximo jueves ustedes inician su predicación, así que recuerden 10 minutos para que tengan ahí ese tiempo. Y Y hermana Jaide, Margot, y no, Jaide también, pastor. no, ¿sí? No sé, no creo que no. Y queda Margot aplazada. Ingrid, yo no vi a Iván, es porque yo lo he escuchado, ¿sí? Sí, pastor, usted dijo que él no, por lo Entonces que está él ya listo. predicaba. Listo, entonces, pero Que Iván no no me ha mandado una fui. prédica de él. Entonces mándame, Iván, un link donde estés predicando para mirarlo. Y entonces, hermana Margot, quedas para el siguiente jueves, ¿listo? Y los dos últimos que creo que es Lida e Ingrid, Para el quedan 30 para queda, el el 30. martes, ¿listo? ¿Ok? Entonces, Dios los bendiga, que estén bien. No se van a desconectar porque el pastor Humberto les va a hablar. Entonces, el pastor Humberto tiene un sermón expositivo. Bendiciones para todos y esta mañana. Bendiciones, chao, Yo chao. les tengo un sermón esta Chao. noche. Hasta luego. Ay, salvo. Chao. Yo ya les hablé antes a cada uno. Bendiciones. Chao, pastor, bendiciones.